el abordaje ya directo del tema derecho de los tratados, ¿ya? ¿Cuál es el punto de partida del derecho de los tratados? Bueno, tiene que ver en general con el análisis de la Convención de Viena de 1969. Eh, Ese es el instrumento básico, clásico del derecho de los tratados, es el instrumento más importante. Sin embargo, siempre resulta importante hacer un breve análisis, vamos a decir, de algunos elementos formales y de doctrina relacionados con el tratamiento de esta temática, ¿no? Y en ese sentido, pues yo les recomiendo mucho la lectura del profesor Marco Monroy Cabra, que yo le tengo cargada digamos, en el campus virtual como un extracto de su libro más grande, Derecho Internacional Público. Yo quisiera cargarles un poco más de ese libro, pero eh, no se encuentra con mucha facilidad. Es un libro que, como Marco Monroy Cabra, es de este profesor colombiano, es muy, muy bueno. El libro en realidad se agotó rápido, ¿no? Yo he tratado de comprarle varias veces, incluso por Buscalibre, pero no tienen. Algún rato me ofrecieron una versión, pero en alemán incluso de él, porque ha sido traducido a varios idiomas, un texto muy, muy completito. Eh, Lastimosamente no hay. Lo que tengo son unas copias facsimilares de un texto que saqué de la biblioteca, pero que no, eh, o sea, no es muy, muy adecuado, digamos, ese documento, así que, o sea, no les puedo cargar como todo el texto más del documento, sino solamente esos pequeños extractos que me parecen bien importantes, que se refiere sobre todo al tema del derecho de los tratados. Así que si tienen este, un tiempo, traten de leer un poco estos principios iniciales, porque en realidad el documento del derecho de los tratados está basado principalmente en la Convención de Viena, y eso es lo que vamos a estudiar. Ok, bueno, vamos a ver un poco los temas generales. Vamos a hablar un poco del concepto, ¿no? ¿Qué es el derecho de los tratados? ¿A qué se refiere? Eh, y entonces aquí la primera cosa que nosotros debemos hacer es establecer cuáles son los parámetros de ese instrumento, de esa herramienta, qué significa, cómo funciona. Y quizás la primera cosa que hay que decir es que un tratado tiene eh, varios sinónimos, ¿no? Cuando hablamos de derechos de los tratados, obviamente hablamos de un tratado internacional, de un convenio, de una convención, de un pacto, de un acuerdo, de un instrumento. Hay muchas expresiones que se utilizan eh, para describir qué significa un tratado. Eh, Todas estas expresiones son correctas, son adecuadas. Todas esas expresiones ustedes las encuentran en diferentes libros y en diferentes tratados. Todas esas expresiones las encuentran digamos, en los videos de las Naciones Unidas, en las intervenciones de los presidentes, en las intervenciones de los asesores en materia internacional, en las expresiones de diferentes conferencistas, profesores, expertos. Todas esas ideas, todos esos sinónimos son de uso correcto y de uso cotidiano. Todas hacen referencia al mismo concepto, ¿no? Al concepto de qué significan los tratados, ¿ya? Y entonces aquí hay algunas definiciones que pueden ser útiles, ¿no? Por ejemplo, Jiménez de Arrechaga dice que un tratado es toda concordancia de voluntad. Vamos a convenir en que un tratado es un acuerdo de voluntad. Eh,
Es lo mismo en esos términos, es un símil de un contrato. O sea, el contrato, por definición, es un acuerdo de voluntades. El tratado también. Lo que pasa es que en el contrato, generalmente, eh, los sujetos que intervienen son o bien personas naturales o jurídicas reconocidas dentro de la legislación de cada país. En el caso del convenio o del tratado, las partes o los entes participantes son estados, ¿no? Son estados. Entonces, esa es la idea central, esa es la idea general que nosotros debemos tener. Entonces, es un acuerdo de voluntades, ¿ya? Esa es la primera cosa, ¿no? Ahora, ese acuerdo de voluntades se produce entre dos o más sujetos de derecho internacional. Esto es bien importante. Parecería que se da por sentado, pero no. ¿Por qué? Porque los sujetos de derecho internacional no son todos. De hecho, quiénes son sujetos de derecho internacional va a depender del contexto en el que el convenio se suscriba. Por ejemplo, si nosotros hablamos de tratados que están relacionados en el campo, en el marco de las Naciones Unidas, por lo general, las partes intervinientes son estados. No existe en el campo del derecho internacional, dentro de las Naciones Unidas, convenciones suscritas entre un organismo estatal, es decir, un Estado, y un ente privado. No existe. Eso es otro tipo de acuerdo, pero no de derecho internacional público. ¿Ya? Pueden haber convenios o acuerdos que dan lugar a la conformación de organismos internacionales que conglomeran estados. La Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de Comercio. Pueden haber algunos organismos que están integrando ese derecho internacional. Pueden haber convenciones internacionales directas con organismos internacionales, por ejemplo, Ecuador con la ONU, Ecuador con la CAF, con la, digamos, con la Comunidad Andina de Fomento o la Comunidad Andina, como se le conoce ahora, eh, con la Unión Europea, ¿ya? Que son entidades que tienen un trasfondo público, porque su origen son los estados. O sea, digamos, la comunidad andina es nada más que una organización internacional que aglutina dentro de sí un grupo de estados que están relacionados por una condición, digamos, geográfica. La OEA, Organización de Estados Americanos. Eh, la Unión Europea para Europa. La misma Organización de Naciones Unidas. Entonces, en todos esos elementos siempre hay la presencia del Estado o de una institución que esté conformada por estados, ¿ya? Entonces, si por si acaso en un examen o en alguna, bueno, ahora que ya estoy empezando a ver que hay estudiantes, ya tengo un estudiante en examen complexivo para Derecho Internacional Público. Cuidado que alguien me diga, a ver, ejemplo de tratado internacional, el acuerdo entre el Ecuador y la FIFA. Pucha, pecado mortales, porque la FIFA no es un organismo internacional. De hecho, el Estado no ha suscrito nada con ellos, ¿no? En absoluto, ¿ya? En absoluto, no es un organismo de índole público, no es una entidad de derecho internacional público. De derecho internacional privado, sí, pero eso es como el agua y el aceite, no se juntan. Eh, de hecho, los países firmantes de ese tipo de organización, sobre todo Comité Olímpico Internacional, Federación Internacional de Fútbol Asociado, todas esas entidades son conformadas por asociaciones nacionales, que son entes privados también, ¿no? No participa el Estado, no son materia de derecho internacional, no se regulan por estas normas, están fuera de eso.
¿no? Están absolutamente afuera. Y hay muchas confederaciones de muchas cosas, o sea, de cuestiones religiosas, de cuestiones políticas, de cuestiones deportivas. Hay muchas organizaciones donde se aglutinan varios, digamos, representaciones de países, pero no son los países, son simplemente asociaciones o organizaciones de esos países que manifiestan o que se organizan en función de un interés común, ¿no? Que puede ser deportivo, religioso, político, etcétera, pero no son parte de los estados. Hay entidades propias, armadas por y para los estados, y nada más. Esta, este acuerdo de voluntades es, está derivado o está destinado a producir efectos jurídicos, ¿ya? Produce efectos jurídicos. Esos efectos jurídicos son básicamente crear, modificar o extinguir esencialmente derechos, aunque también eso suele pasar con las obligaciones que los estados tienen. Entonces, crear, modificar o extinguir ciertos derechos. ¿Ya? La Convención Interamericana la Convención de Viena, perdón, sobre el derecho de los tratados de 1969, que es la base normativa, nos plantea como definición el acuerdo internacional celebrado entre estados y regido por el derecho internacional, ya sea que conste en un instrumento único o en dos, conexos y cualquiera sea su denominación particular. Eh, digamos que a este concepto, la definición de la Corte nos añade esta idea de que se trate de dos o más instrumentos, aunque esto ya nosotros cuando analizamos como a los tratados como fuente del derecho internacional ya conversamos sobre esto, o a qué se refería. Recuerden que pueden haber documentos, digamos, instrumentos internacionales que eh, aparecen en realidad como protocolos, ¿no? Es decir, hay un instrumento principal que puede ser el tratado, el convenio, la convención, el pacto, el acuerdo, o además de este documento que sería el documento principal, pueden haber protocolos, anexos, recomendaciones, adendums, ¿no? Eh, enmiendas y varios instrumentos adicionales más, ¿no? Esa es la idea genérica que nosotros tenemos y que nosotros manejamos bajo ese aspecto y bajo esa estructura. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Esa situación. ¿Ya? Eh, um, bueno, la otra cuestión que normalmente se tiene que considerar es que en derecho internacional la cuestión tácita no existe. En derecho de los tratados, sobre todo, no hay derechos tácitos. O sea, no funciona como en el derecho local. En ciertas ramas del derecho tú tienes contratos tácitos, ¿no? O sea, por ejemplo, el contrato de trabajo puede ser tácito. O sea, tú simplemente vas a trabajar en un sitio, te afilian al IES, te pagan el básico, no tienes un contrato firmado, pero tu relación jurídica prevalece. Eso es lo que dice el Código del Trabajo. Entonces, en materia local sí pueden haber contratos tácitos, acuerdos de voluntad tácitos, que no necesariamente exigen como requisito primordial el que estén por escrito. Acá no existe nada tácito. Todo es por escrito. Nada tácito. O sea, todos los tratados tienen que estar por escrito y tienen que atender a las complejidades de la forma que son eventualmente útiles para eso, ¿no? Entonces, esta es la idea central, esta es la idea principal. Am, bien, eso en cuanto a las características genéricas de lo que significa el convenio como concepto. Ahora, hay varias formas de clasificar los convenios, ¿no?
Y esas varias formas de clasificación de los convenios tienen que ver con diferentes categorías o diferentes parámetros. Entonces, un primer parámetro nos plantea, eh, vamos a decir, la posibilidad de recibir nuevos miembros o no. Entonces, una primera categoría de clasificación de tratados es aquella que dice relación a los tratados abiertos y cerrados, ¿ya? Tratados abiertos y cerrados. ¿Qué significa estos tratados abiertos y cerrados? Bueno, significa que hay ciertos tratados que solo pueden celebrarse entre partes contratantes y que no permiten la adhesión de otros estados. O sea, tratados cerrados no permiten a otros estados incorporarse. Ejemplo de esto, tratado bilateral. Ese es un clásico ejemplo de un tratado cerrado. Eh, a ver, yo quiero regularizar, me invento, ¿no es cierto? Yo quiero, no sé en realidad qué pasa en Colombia, no me he ido en en los últimos 15 años, creo, o más. No sé, no he entrado por tierra a Colombia. Eh, pero ellos solían pedir un documento cuando tú entrabas. No sé si eso ha desaparecido, pero por eso no quiero ser tajante sobre eso porque no les perdí un poco la pista de eso. Pero ellos usualmente pedían un documento que se llamaba el pasado judicial, que es básicamente un documento que emite la policía de Colombia, eh, en donde están tus antecedentes penales. Nosotros también tenemos un documento en esos términos aquí en el Ecuador que normalmente se llamaba el récord policial. Pues tenemos una tendencia a poner nombres en inglés de ciertos documentos que no deberían llevar ese nombre, pero llevaba ese nombre. Entonces, claro, en el récord policial ecuatoriano constaban tus antecedentes penales. O sea, siguieron un juicio por tal delito, que tuviste una sentencia por tal delito, por tal cosa, por tal otra, y eso aparecía en tus antecedentes penales. ¿Ya? Es un documento de antecedentes penales, sea como se llama. Eh, pues normalmente se pedía eso. Cuando entrabas a Colombia, te pedían los colombianos ese documento emitido por la Policía del Ecuador y nosotros les pedíamos a ellos su pasado judicial, que era un documento emitido por su policía. Entonces te revisaban eso, te dejaban pasar. No quiere decir que si tienes antecedentes penales ya no te dejaban entrar. Revisaban. ¿Por qué revisaban eso? Por si acaso tú estabas con una orden de Interpol. Estabas prohibido de pasar. Como en general los sistemas se han automatizado, sino que claro, por eso digo, no sé si en Colombia se hayan automatizado. Nosotros, por ejemplo, ya no pedimos. De hecho, la Constitución del 2008 prohíbe pedir eso, ¿no? La Constitución vigente te prohíbe que le pidas esas razones a la persona. Entre otras razones porque ya con los sistemas computarizados, si a esa persona, por ejemplo, le están buscando en algún país determinado por haber cometido un delito, eso está en los reportes de la Interpol, de la Policía Internacional. Entonces tú simplemente metes digamos, el número de identificación, que puede ser en unos países se llama DNI, nosotros le llamamos cédula de identidad, y así en varios documentos de identidad. Bueno, cada país tiene su propio nombre y su propia forma de identificación, pero tú metes eso o metes la foto e inmediatamente y en la computadora te aparece si te buscan tus nombres, tus apellidos, o sea, metes los nombres de la persona y ya, o el código de barras del pasaporte y ya te aparece ahí. Si le buscan, si no le buscan, quién le busca, cómo le busca, tal. Y tú decides ahí si entra o no, porque es facultativo de cada país decidir si entra o no con un nacional de otro país. Entonces, más por eso no se suele pedir ahora ese documento, pero suponte que se siguiese pidiendo.
nosotros podemos sentarnos con Colombia y decir, mire, a mí me parece que yo no quiero que entren personas que están perseguidas por la justicia colombiana y los colombianos dicen, yo tampoco quiero que entren aquí personas que están perseguidas por la justicia ecuatoriana. Hagamos un pacto, firmemos un acuerdo. Si la persona, un acuerdo de cooperación. Si usted se da cuenta que hay una persona que es perseguida en Colombia y quiere entrar al Ecuador, usted le detiene. Y si es al revés, si es perseguido en el Ecuador y quiere entrar a Colombia, usted le detiene. Haces un acuerdo. Este acuerdo va a ser para la frontera terrestre, porque en el aire puedes controlar un poco mejor. O sea, digamos, en los vuelos aéreos es más controlable porque hay menos gente que, que, que va de un sitio a otro, por obvias razones. Eh, no hay tantas personas que pasan, o sea, a diario hay muchísima gente más que circula por las fronteras que vía aérea, ¿no? Eso es normal en cualquier país. Pues, pero claro, quieren los dos países, digamos que poner estas reglas entre ellos. Pueden hacerlo, sí, porque depende del acuerdo de voluntades, siempre y cuando no vulneren normativa, ¿no es cierto? No se vulnere ningún tipo de derechos o de normativa que está vigente, pueden hacer en realidad lo que les parezca. Ese es un convenio bilateral. Entonces, en ese convenio que está hecho para la frontera Ecuador-Colombia, no puede entrar pues Venezuela o Chile o Argentina o el Perú, porque es fronterizo entre los dos países. No cabe además que entre otro país. Entonces, ese tipo de convenio es un convenio cerrado, un convenio bilateral que atiende solo a los intereses de esos dos. No pueden permitir que entre otro, ni otros va a querer sumarse tampoco, porque no es un convenio que aporta sobre esa relación entre dos países, que es una relación de índole bilateral. Sin embargo, hay otros tratados que permiten la adhesión de otros países. El mejor ejemplo, en cambio, son los tratados multilaterales. ¿Por qué permiten la adhesión? Porque en la naturaleza de ese tipo de tratado hay la posibilidad de que lo que está regulando sea de interés común para el planeta. Y entonces eso sí te permite que haya ingresos, ¿ya? Que haya países en particular que puedan adherirse, o sea, sumarse a un convenio que ya estuvo firmado. Entonces, hay muchos ejemplos de eso. En general son los multilaterales, pero hay en general varios ejemplos de que eso suele pasar. Entonces, eh, suponte que como pasaba en el Mercosur, ¿no? Se suman Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, me parece que era el convenio original. Ellos acuerdan un convenio de comercio entre ellos, entre los cuatro. ¿Ya? Ese es un convenio multilateral, entonces acuerdan ciertos términos de convenio. Por ejemplo, quitar aranceles a ciertos productos para que entre ellos, digamos, no tengan esos costos y puedan bajar los costos de producción y de consumo, o sea, bajan los precios para la gente, no te cobran aranceles, tienen, digamos, exenciones impositivas, no hay impuestos. Se usan varias fórmulas que están orientadas directamente a evitar que la gente gaste más dinero del que debe gastar. Eso es un acuerdo convencional, comercial, normal. Eh, ¿Puede entrar otro país a eso? Sí, podría entrar. Entonces por ahí aparece, qué sé yo, Paraguay y dice, vea, yo estoy cerca de ustedes, yo estoy vecino aquí de Brasil, estoy vecino acá de Uruguay, déjenme entrar. Yo quiero también beneficiarme y también estoy dispuesto a quitar las salvaguardias sobre
valores económicos para que entren acá también a Paraguay productos de Argentina, de Chile. ¿Puede pasar eso? Sí, es un convenio abierto. Simplemente se acoge a las normas, se acoge a las estipulaciones, ¿no? Convencionales que constan en el instrumento y entra. Y forma parte de ese instrumento y empieza a surtir efectos jurídicos en esa legislación. Sí, puede pasar, sí, claro, puede suceder. Eh, Eso está completamente permitido, es un convenio abierto y entonces se puede ingresar. Eh, no vayan a confundir el tema de que los convenios multilaterales son todos abiertos. Pueden haber casos de convenios multilaterales cerrados, que pueden estar abiertos solo a cierto tipo de países, ¿no? Eso también hay que considerar. El convenio bilateral es claro, o sea, es intereses entre dos, ese convenio siempre va a estar cerrado, porque solamente admite cuestiones muy puntuales de entre dos. Entonces, si es un convenio bilateral, difícilmente vas a meter a otro. Eso no va a pasar en general, porque siempre te va a tocar como hay condiciones diferentes entre uno y otro país y entonces te toca acordar puntualmente. Por principio de cuentas, no tienes frontera con todos los países del mundo, tienes frontera con ciertos países, a veces con uno, a veces con dos. Nosotros tenemos dos fronteras, nada más. Y entonces tenemos ahí una interrelación con dos países y punto a nivel fronterizo. Pero hay otros países. Yo que viví en Hungría, Hungría creo que tenía frontera con 7 países. Entonces ahí digamos que es un poco más difícil, pero acá nosotros no tenemos mucha frontera. Eh, entonces tenemos relaciones bilaterales claras, planteadas de manera transversal y nada más. Entonces no hay problema. Pero suponte que se trata de un convenio para América del Sur, donde están los países que conforman América del Sur. Eso está cerrado. O sea, no puede venir un europeo a suscribir ese convenio. Para él está cerrado. Lo mismo para nosotros, Europa. Suponte que, por ejemplo, yo siempre me pongo a pensar en el Tratado de Maastricht, eh, que da origen a la Unión Europea, y luego los acuerdos Schengen, ¿no? El acuerdo Schengen es un acuerdo entre varios países europeos que permite la libre circulación entre ellos. No te piden documentos, tú pasas las fronteras y ya. Ahí no puedes entrar tú como sudamericano. Necesitas tener un convenio con toda la Unión Europea, un convenio bilateral entre tú y la Unión Europea para que te dejen entrar a Europa. Ese convenio está cerrado, para nosotros está cerrado. No puedes incorporarte a ese preciso convenio Schengen. Ningún país fuera del territorio europeo puede incorporarse, ni por más que sea de Estados Unidos, ni China, nadie de ellos puede incorporarse, porque es un convenio regional, por concepto está cerrado. Lo que sí puedes hacer es un convenio bilateral o multilateral entre la Unión Europea y uno o más países para que tú puedas entrar al espacio Schengen y después usar la parte esa del convenio Schengen entre esos países, pero originalmente tú no puedes entrar. O sea, no hay posibilidades, porque son convenios cerrados, regionalmente cerrados. Y nosotros tenemos de esos también, ¿no? En el seno de la Organización de Estados Americanos está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hemos hablado tantas veces. Ese estatuto es cerrado solo para América. No pueden entrar ni europeos, ni africanos, ni asiáticos. No, está cerrado, está para América. El convenio que da lugar a la Corte Europea de Derechos Humanos también está cerrado solo para Europa, no pueden entrar otros, ¿no? Son convenios conceptualmente se mantienen rígidos, cerrados. Y entonces esa es una primera consideración. Una segunda consideración, obviamente, surge con mucha claridad, es la de los tratados bilaterales y multilaterales, que son precisamente los del ejemplo. Y son fáciles de entender, ¿no? Tratados bilaterales participan dos países, no tres, no cuatro, dos países.
son de una sola vía. Dos países. Tratados bilaterales solamente se concertan entre dos sujetos internacionales. ¿Ya? Y luego tenemos los tratados multilaterales, que eso también es muy, muy simple de entender. Hay tres o más. Tres países o más. ¿Ya? Hay tres países o más. Esos son los multilaterales. Ahora bien, dentro de los multilaterales, ¿ya? Existe aquellos que se denominan generales, son tratados multilaterales generales, ¿ya? ¿Qué son estos tratados multilaterales generales? Son aquellos que por su propia naturaleza jurídica tienen vocación a la universalidad, o sea, tienden a ser universales. Generalmente este tipo de tratados son aquellos que se concertan en grandes conferencias internacionales o en grandes espacios de negociación internacional. Estocolmo 1972, por ejemplo, Río de Janeiro 1992, Sudáfrica 2012. Son este tipo de espacios, ¿no? Donde tú suscribes grandes acuerdos de orden internacional, ¿no? Eh, que están abiertos para todo el mundo. Yo siempre, claro, en el campo ambiental, que es mi experticia, puede encontrar muchos ejemplos de eso. Está el convenio, por ejemplo, de diversidad biológica a nivel mundial, Convención Marco sobre el Cambio Climático, la Convención de Escazú sobre Participación Ciudadana, ¿no? Eh, Tienes el convenio para el combate al agujero de la capa de ozono, ¿no? Tienes el convenio para el combate a los procesos de desertificación, ¿no es cierto? Tienes el convenio CITES para especies amenazadas, especies de flora y fauna amenazadas, que son sujetos de comercio. Bueno, tienes una infinidad de instrumentos internacionales que tienen ese carácter, ¿no? Son generales, están abiertos para que cualquiera además que pueda integrarse lo haga. O sea, además de que son tratados multilaterales de carácter general, son tratados abiertos también al mismo tiempo. Puedes tú, o sea, tienden a esa generalización, a esa universalización, ¿no? Tienen esa característica que es fundamental. Pero hay otros, ¿no es cierto?, que son restringidos. ¿Ya? Y esos tratados que son restringidos, por su naturaleza, se limitan a un número determinado de estados. No a todos, ¿ya? No tienden a la universalidad, son puntuales, específicos. Eh, Dentro de esos podría estar el caso que les mencionaba de los tratados regionales, o sea, que atienden a una sola región del planeta, pero también hay ciertos tratados que atienden a una característica especial del país. Por ejemplo, todos aquellos tratados que tienen que ver con la administración del mar territorial suelen ser restringidos. O sea, si tú quieres, vamos a decir algo, tú quieres establecer unas reglas básicas de convivencia entre Colombia, Ecuador, Perú y Chile, que tenemos costa hacia el Pacífico, Panamá, si tú quieres también, que está en esa misma línea, eh, tú no le puedes meter raya a Bolivia, o a Argentina, o a Brasil, porque si tú vas a regular una cuestión asociada a la administración de la costa del Pacífico, solamente los países que tienen costa del Pacífico pueden formar parte de ese convenio. Entonces, ¿qué puede hacer Bolivia en ese caso? Pues nada, salvo que, como en algún momento digamos que han solicitado algunas veces con tono más gritón que otros, pero han solicitado varias veces un acceso al mar a través del norte de Chile, por ejemplo, ¿no? Para llegar al Océano Pacífico. Salvo que haya algún tipo de deferencia en ese contexto y que alguien sea el Perú o sea Chile, porque para nosotros es un poco más dificultoso, es más lejano. Pero
digamos que para el Perú y para Chile, sobre todo, está un poco más cerca y podría haber ahí una posibilidad para que los bolivianos tengan salida y acceso al mar. Pero de otro modo no es tan factible. Entonces, ese tipo de tratados, ya sea por la materia, ya sea por la cuestión geográfica, ya sea por un tema regional, tienen ese carácter de restringido. Y esa clasificación es la que funciona de manera adecuada, ¿no? Los tratados bilaterales restringidos. ¿Ya? Esa es una segunda categoría. Una tercera categoría tiene que ver con el objeto del tratado. Cuando hablamos del objeto del tratado, tenemos, eh, vamos a decir, no tenemos un solo tipo, una sola estructura de tratado. Tenemos muchas clases. De hecho, dependiendo de las materias, puede ser un número infinito de posibilidades. Entonces, hay tratados que tienen, vamos a decirlo así, un carácter de índole política. Entonces, hay tratados de carácter político, hay tratados de carácter económico, eh, hay tratados de carácter social, hay tratados de carácter cultural, ¿no? Eh, hay tratados de carácter, qué sé yo, humanitario, consular, cooperación, impacto ambiental, uso de recursos naturales, por cierto, etcétera, etcétera, etcétera. Hay diferentes objetivos. Generalmente eso no se mezcla. O sea, no es una buena idea mezclar esos objetivos. Si tú quieres fomentar la cooperación cultural entre países, hay muchas cosas que a mí me parece que son súper chéveres. No aprovechamos muchas veces, ¿no? Pero sí hay un objetivo interesante en cuanto a cómo articular ciertas políticas de cooperación en materia cultural, sobre todo intercambio de experiencias, gente que va a un sitio y va a otro, en temas de teatro, en temas de investigación, arqueología, eh, temas de música, de cultura, ¿no? Muchos elementos de esos. Tú no puedes meter eso con cuestiones sociales o con cuestiones um, muchas veces de ese tipo de tratados que como que abarcan demasiados elementos no te funcionan muy bien. Entonces sí es una muy buena idea concentrar cosas súper puntuales que puedan funcionar de mejor manera. Pero eso también es una posibilidad que a nosotros nos surge a través de la clasificación de los tratados. Una cuarta clasificación tiene que ver con la orientación del tratado. Hay tratados a los que les llamamos tratados ley y tratados contrato. ¿Ya? Son dos características básicas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos contratos, de los contratos ley y de los, vamos a decir, de los contratos, de los tratados contrato, nosotros tenemos que digamos, um, diferenciar entre lo que es esta palabrita erga omnes, o de aplicación general, e inter partes, que también existe a nivel de los tratados. Entonces, los tratados ley son tratados que buscan crear normas generales. Tratados ley buscan crear normas generales. Entre paréntesis les pongo, tienen efectos de erga omnes. Normas generales para todos. Se aplican a toda la comunidad internacional o a parte de ella. O sea, pero
siempre tienden a la universalidad, son totales, ¿no? Y los tratados contratos prevén un intercambio de prestaciones, ¿ya? Tratados contrato prevén un intercambio de prestaciones. Generalmente esto es interpartes, es decir, solo se aplica a las partes que intervienen, no a otros más. Hay ciertas cosas que, aunque tienen que ver no se han suscrito por todos los países, pero afectan a todos. O sea, yo siempre, el ejemplo más clásico es el de la capa de ozono. El convenio internacional sobre la capa de ozono, que básicamente es un convenio que se suscribió en los años 80 porque nos dimos cuenta que varios de los productos que utilizábamos estaban emitiendo gases contaminantes, exceso de metano y de CO2, y eso fue, digamos, provocando un agujero en la capa de ozono. La capa de ozono es una, eh, una envoltura que está sobre la atmósfera y que tiene una función de filtro, ¿no? Es como un filtro. ¿Un filtro de qué? Se preguntarán, de los rayos ultravioleta. Entonces, la capa de ozono lo que hace es, cuando viene la luz solar, permite pasar el calor y la luz, pero retiene la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta es una radiación tóxica para seres vivos en términos generales. Y a nosotros, los seres humanos, nos provoca cáncer en el mediano y largo plazo, cáncer de piel, ¿no? Eh, entonces, durante los 70s y 80s, el mundo hizo uso y abuso de varios eh, elementos aerosoles, sobre todo, ¿no? Era principalmente el tema de aerosoles, el tema del uso de gasolina con una carga súper importante de plomo, eh, con algunos elementos que emitidos a la atmósfera, pues fueron haciéndole un agujero. Entonces, claro, ese agujero, el problema de ese agujero es que te permite pasar los rayos ultravioletas y al contacto con tu piel te va causando un daño permanente en el tiempo. Si estás constantemente exponiéndote a los rayos ultravioletas, pues vas a tener, por lo general vas a terminar teniendo cáncer de piel, cáncer epidérmico, ¿no? Entonces, la idea de este convenio era precisamente combatir esto, o sea, este agujero de la capa de ozono. ¿Y cómo lo ibas a combatir? Pues bueno, los países que firmaron se comprometieron a bajar la cantidad de plomo en las gasolinas, ¿no? O sea, utilizar elementos alternativos, quitarle los gases metanos y monóxido de carbono a ciertos productos que venían con aerosol, por ejemplo, los desodorantes. Era una fuente importante de contaminación ambiental. Esto en los 80. Hoy en día los desodorantes están hechos con otra sustancia, ya no es dañina. Pero estas fijadores de pelos y cosas, una serie de elementos, no es una sola cosa, son muchos elementos. Entonces nos comprometimos, digamos, todos los que firmamos eso nos comprometimos a bajar el uso de este tipo de cosas, ¿no? Y en muchos casos a dejar de usar. Los PCBs, los COP, que dicen los contaminantes orgánicos persistentes, o COPS, o sea, todas esas cosas provocaban el agujero de la capa de ozono. Como no queríamos que se expanda o queremos que de alguna manera se vuelva a unir, la gran mayoría de países ha dejado de utilizar cosas. Lastimosamente no se logra del todo porque hay países como Estados Unidos que no firman y siguen emitiendo eso. Pero claro, cuando tú te comprometes, hay países como Estados Unidos que no se comprometen, pero aún así le favoreces. ¿No? Le favoreces con digamos, con ese acuerdo de voluntad que tú has planteado. Ese es un típico y clásico caso de tratado ley. Tú creas normas generales, que te comprometes de algo en general, que favorece a ti, pero también favorece a otros estados que no suscribieron, ¿no? Que no formaron parte del convenio. Y entonces, claro, ahí lo que tú tienes es una norma general que tiene efectos para todos, aunque haya algunos que no hayan intervenido. En cambio, en el tratado o contrato,
la prestación ya es directa y es mutua. Entonces ahí no hay posibilidades de que otros se beneficien o se perjudiquen de lo que tú firmaste. Ya no son ergaones, son interpartes, ya no se aplican a todos, sino solo a los que firmaron. Los efectos no los reciben todos, sino solo tú que suscribiste con otro país o con otros países en esa cuestión puntual. Ahí están, claro, los contratos bilaterales son plenos ejemplos de tratados contratos, ¿no? Porque ahí hay un intercambio siempre de prestaciones. Los acuerdos de libre comercio son ejemplos. O sea, tú suscribes un acuerdo de libre comercio con uno u otro país y entonces estás intercambiando prestaciones. Le quitas aranceles a un producto para que el otro país ingrese ese producto sin aranceles más barato que pueda competir en tu mercado y tú también haces lo mismo para que vayan a otro mercado, ¿no? Básicamente. Señor Hernández, ¿qué dice? Doctor, una pregunta en cuanto al tema que usted acababa de mencionar sobre el tema de la contaminación por aerosol y todos los químicos que se lanzan de manera discrecional a la atmósfera afectando la capa. En este caso, Estados Unidos y países potencias, comercialmente hablando, en producción industrial, hablemoslo, son países que no suscriben estos acuerdos porque se entendería que al suscribir estos acuerdos ellos limitarían su producción y el limitar la producción significaría menos riqueza o menos dinámicas económicas que generen bienestar lucrativo en esas sociedades. Pero si bien entendemos, Estados Unidos es un país industrializado, altamente industrializado. Estados Unidos contamina al mundo entero porque la atmósfera está abierta a todo el planeta. Pero sin embargo, el efecto del calentamiento global lo recibe todo el mundo. Pero ellos son los que más aportan a este calentamiento mediante los medios de producción, al lanzar CO2 a la atmósfera y otros contaminantes, más no se suscriben. Entonces, me parece allí que hay un orden que me parece ilógico, irracional. En ese sentido, frente a estos tratados y el derecho internacional, ¿qué se ha podido hacer al respecto para tratar de obligar a que estos estados sí o sí, en alguna manera seria, logren mitigar en algo sus actos? Ujú. Em, ¿Qué se ha logrado? Bueno, se han logrado algunas cosas interesantes. Habría que hacer solo algunos ajustes digamos, de visión. Hay dos países que son los principales aportantes de la contaminación que produce el cambio climático. Son China y Estados Unidos. Y están en ese orden de cosas. En ese orden no de cosas, en ese orden de aporte. China es el más contaminante del mundo en este momento, por temas de emisiones. Y Estados Unidos está atrás. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre los dos? China sí tiene suscritos los convenios de control de cambio climático. Y eso es un gran aporte, porque finalmente China, o sea, entre los dos países, digamos que en términos porcentuales, hasta el año pasado ambos eran aportantes de aproximadamente el 82% de la contaminación mundial por monóxido de carbono. Eh, Le miento si le digo que este año conozco el dato, porque no, bueno, por diferentes razones, siempre trato de estar medio atento a eso, pero este año es un poco complicado en términos de trabajo, así que no he podido dedicarme a revisar esos datos. Son importantes, sí, sí tengo que revisar eso. En todo caso, sí, el aporte de los dos es súper grande. Es un poquito más alto el de China, pero China sí es firmante y de hecho China está en la línea de mejorar sus emisiones de monóxido de carbono a la atmósfera. Eso es diametralmente un cambio cualitativo enorme desde los 80 hasta acá.
porque ya no es que todas las grandes potencias no se comprometen. De hecho, China es una de las potencias que está comprometida. El otro país que está, digamos, no está a ese nivel, pero tiene un porcentaje bastante cercano en términos de contaminación es la India. Y la India también ha suscrito convenio internacional sobre cambio climático. En, no sé si les conté a ustedes, bueno, de todas maneras, ahí me avisan si es que les he contado, ya no les aburro más con eso. En el 2015, Barack Obama se presentó a la cumbre, a la firma del Acuerdo de París, que era un protocolo del convenio de cambio climático, eh, y lo firmó. Ya se pueden imaginar lo alegre que estaba todo el mundo, o sea, prensa, políticos, o sea, era una nueva esperanza para el mundo, porque él firmó el convenio de cambio climático. Barack Obama suscribió el documento. Eh, Después vino el otro caballero que está, y bueno, ya la historia ahí es un poco diferente, él denunció el tratado y se salió. Pero digamos que, digamos que en Estados Unidos hay en este momento una presión social que es creciente, me parece, por la cuestión ambiental. ¿Por qué? Porque en principio, y ciñéndome justo al caso del ejemplo que yo le planteaba de la capa de ozono, lastimosamente, claro, el agujero de la capa de ozono se formó en la zona tórrida. Y claro, la mayor parte de los países que estamos afectados en zona tórrida, como es el caso del Ecuador, y como es el caso, digamos, del cinturón de la zona tórrida, pues está una parte de Colombia, el Perú lo está Bolivia un poco, está Brasil, aquí en Sudamérica está una parte importante de África. O sea, como es un agujero y ustedes saben que la Tierra hace un movimiento de rotación, el agujero no siempre está sobre nosotros, sino que con esa rotación, más o menos en términos generales, el agujero se posa sobre el área del Ecuador más o menos unas 4 veces al mes, que eso es casi una vez a la semana. Eso nos afecta a nosotros, pero eh, digamos que ya uno de los países supercontaminantes está tratando de combatir el tema y eso es un aporte importante. Esa es la presión internacional que finalmente me parece a mí, yo sé que sería ideal decirle, vean, mañana mismo le sancionamos, hacemos. No funciona mucho así en el derecho internacional porque tiene que ver con otros elementos que por ahí son políticos, que por ahí son económicos, como usted muy bien ha señalado, atienden a circunstancias económicas propias del país. Eh, pero me parece que, dadas las condiciones del mercado internacional, la tendencia seguramente va a empezar a ser trabajar sobre los temas ambientales con mucha más fuerza. ¿Por qué yo digo eso? Es porque en este momento los chinos, que son el mayor contaminante productor de monóxido de carbono, tienen una economía de un tamaño tan grande que puede autosatisfacerse sola. No necesita, o sea, no es que no necesita, pero es marginal la venta de sus productos hacia afuera, puesto que dentro de su propia economía las empresas pueden subsistir. Tiene tanta gente a la cual le puede vender cosas que es una autonomía, es una economía casi autosustentada. No 100%, porque nada es 100%, pero gran parte de esa economía sí. En el caso de Estados Unidos, esa parte empieza a hacerse débil, o se ha hecho débil un poco en los últimos años, principalmente porque ellos para mantener muchos gastos que no tiene China, como los gastos militares, han tenido que pedir préstamos, tienen una deuda elevada, empiezan a enfrentar ciertos problemas. Entonces, para ellos se empieza a ser un poco más, cada vez más restrictivo el mercado. Hay países en Europa hoy por hoy que no le compran sus productos si no cumple con ciertos estándares ambientales muy costosos, ¿no? Le doy varios ejemplos. Alemania, Noruega, Finlandia, Suecia, Islandia, Dinamarca. Esos son
algunos de los países con el mayor, Suiza, ni se diga, son algunos de los países con los mayores índices de compra a nivel mundial. Ellos compran a los otros países, no tienen espacio de producción y compran a los otros países, pero están exigiendo estándares muy altos en términos ambientales, ¿no? Cada vez en términos ambientales. Vea que nosotros, por ejemplo, el mercado bananero que tenía el Ecuador originalmente a esos países nórdicos se ha caído. Nosotros estamos exportando hoy por hoy en Europa principalmente a España y a Portugal, donde no hay esas salvaguardas tan altas como le piden los países del norte. Pero los países del norte siguen siendo países que compran mucho de eso y compran mucho lo ambiental. Mucho me temo que digamos, la orientación de la economía mundial, bueno, a mí me parecería que es algo bueno, significativo, que esa exigencia de venta y la misma presión popular que tiene Estados Unidos adentro, porque cada vez hay una, digamos que hay una insatisfacción creciente por el manejo ambiental en Estados Unidos, por muchas razones, o sea, porque han empezado a hacer fracking con el petróleo, que son formas muy contaminantes, porque han empezado a utilizar mucha arena bituminosa para la minería, para el petróleo, que es súper contaminante y que a la gente, claro, le enferma. Hay una creciente incorporación de demandas de índole ambiental en todo Estados Unidos. En este momento, la semana anterior leía, bueno, por un tema de investigación estoy trabajando, leía un reportaje de un crecimiento inusitado de demandas por temas de contaminación ambiental en Estados Unidos. Eso significa, o sea, ¿qué significa eso para el Estado, para el Estado federal de Estados Unidos? Significa que en algún momento determinado va a tener que indemnizar gente por temas ambientales y eso termina siendo costos. Eh, Sé que la cosa sería ideal si funcionara más rápido, pero los tiempos del derecho internacional son un poco más lentos. Yo creo que sí hay una mejoría. Si uno compara Estocolmo con Río de Janeiro, o sea, Estocolmo 72, Río de Janeiro 92, Sudáfrica 2010, el mismo París 2015, ¿no es cierto? Eh, Uno podría ver que sí hay una mejora cualitativa en términos de compromiso de los países. No es suficiente, es cierto. No le voy a decir que no. No es suficiente. Ahí necesitamos que haya un mayor control. Pero me parece que la presión, tanto interna como externa, alrededor de los países más fuertes, está siendo cada vez más, digamos, más demandante de un cambio de visión respecto a las cuestiones ambientales. Eh, Ojalá eso termine funcionando, porque nosotros, digamos, podemos hacer un aporte, pero el aporte ecuatoriano, colombiano, peruano, solo, es pequeño, ¿no? Es mínimo. Nosotros no aportamos grandes cantidades de contaminantes. No nos portamos bien a veces con el ambiente, es cierto, pero tampoco hay como decir que nuestro aporte es un aporte significativo en el campo internacional. Así que sí, de alguna manera sí dependemos de que las potencias cambien esa visión y esa estructura. Eh, Más que, o sea, en la práctica es complicado porque todos los efectos y los impactos ambientales no son demandables para Estados Unidos. Porque claro, como no es un suscriptor común de ciertos elementos, por ejemplo, ellos tienen suscrita la Carta de las Naciones Unidas, son parte del Consejo de Seguridad de la ONU, pero no tienen suscrito el estatuto de la Corte, entonces no hay cómo demandarle ante la Corte. No tienen suscrito el Estatuto de Roma del 98 para la Corte Penal Internacional. No tienen suscrito el Pacto de San José para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, en la práctica, normativamente, legalmente, no hay cómo demandarles directamente, porque ellos no están sujetos a las jurisdicciones de estas cortes. Lo que va a pasar ahí me parece que es más un tema de presión social, tanto dentro del país como desde afuera, desde el mundo internacional. Ojalá eso sí se dé porque eso puede coadyuvar en mejorar las condiciones ambientales en general del planeta. Pero nosotros, digamos que desde ese punto de vista somos observadores de eso. Yo espero que eso pase, pero no necesariamente es algo que pasará obligadamente. No sé si eso le contesta su inquietud, señor Hernández. Sí, sí, Chévere. doctor, Bueno, yo creo, sabe que yo
más, más resultado o más fe, podría decirlo en un término coloquial. Yo le veo a la presión y al contexto internacional en cuanto a la exigibilidad de ciertas condiciones o requisitos para poder meter productos norteamericanos, sobre todo norteamericanos, a los mercados europeos o latinoamericanos, que cumplan condiciones de haber tenido buenas prácticas ambientales en su proceso de manufactura. Creo que por allí podría ser una alternativa que obligue en alguna forma a Estados Unidos a implementar modos de producciones más ecológicas, ambientales, más sanas. Y finalmente al gobierno federal que lo lleve a repensar su posibilidad de firmar estos acuerdos, tratados Claro, internacionales. claro, claro, totalmente. Esa es la idea, ¿no? Y esa es la línea real del proceso. Sí, eso me parece que va a terminar siendo lo más trascendente. La presión más que la parte normativa. Así es que eso sería. Bueno, está en este momento, está abierto. Nosotros vamos a quedar hasta ahí. La próxima semana ya vamos a empezar con el análisis de la Convención de Viena, ya directamente con los artículos. Así es que, bueno, nos vamos a ver la próxima semana. Eh, el- el, eh, la evaluación de esta semana está abierta ahora. Ustedes van a tener la posibilidad de hacerla hasta las 12 del día. Siempre les dejo ese espacio como para que no, por si acaso alguien se pasa un poco y tal. Está abierta desde ahora hasta las 12 del día. Así que, por favor, no se olviden de realizarla, no se olviden de hacerla eh, para que, digamos, puedan obtener sus calificaciones sus calificaciones al día y todo dentro del marco eh, académico, ¿no? que tenemos. Ok, bueno, si no hay más preguntas, nos vemos la próxima semana. Yo estoy conectado de todas Doctor, maneras para que ustedes puedan acceder a los documentos. Señor Hernández, dígame. esta sería la última prueba del RDA1, ¿verdad? Sí, sí, con o sea, de hecho lo que pasa es que nosotros ya a la primera hora terminamos del RDA 1. Derecho a los tratados desde RDA 2. Claro. Entonces empezamos ya formalmente RDA 2 en esta clase. Era la próxima, pero avanzamos rápido la primera parte de la clase, así que eso fue bueno. Entonces vamos en ese camino. Este es el fin oficial del RDA 1. Esta evaluación es la última y a esa se suma la participación en clase y nosotros estamos listos en temas de calificaciones. Ahí terminaría. Esa sería la cosa. Listo, listo. Ok, Gracias. señor Delgado, ¿qué dice? Profe, a mí lo que pasa es que recién yo me